versículo número 1, vamos a leer hasta el número 11. Dice así la palabra de nuestro Dios. Voy a esperar un momentito porque si tiene Biblia, yo prefiero que usted la lea con su Biblia. Juan capítulo 2, versículo número 1, dice así la palabra de Dios. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua. Y la llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Padre bueno, oramos en esta mañana para que tú seas una vez más propicio con nosotros, tu pueblo, a través de tu palabra. Señor, danos el entendimiento, que podamos ser excelentes receptores de tu palabra. Queremos ser tierra buena, Señor. Queremos también que tu palabra encuentre cabida en nuestros corazones, Señor, y que nosotros podamos estar atentos para que ninguna de tus palabras, esos remas que tú traes a nuestra vida, ninguno de ellos permitamos que caigan a tierra. También oramos, Padre, para que se cumpla el propósito por el cual tú nos das esta porción tan preciosa. En el nombre de Jesús sujetamos toda hueste, toda potestad, traemos cautivo todo pensamiento a la voluntad de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús cautivamos, Padre, todo en el nombre de Jesús. Y reprendemos el cansancio, la fatiga, la preocupación, el sueño. En el nombre de Jesús, Padre, lo suplicamos. Amén, Señor, y amén. ¿Pueden sentarse, por favor, hermanos? Es una porción muy conocida, por lo menos en lecturas. Ponerle tema porque es tan amplio y tan bello este pasaje, y habla de tantas maneras que es bien difícil poder encontrar un tema que abarque todo, porque hay muchos detalles muy importantes que encontramos en él. Por ejemplo, si lo presentamos de una forma escatológica, hay una gran belleza de lo que va a ser el evento por venir. Habla del tercer día, habla de la semana. Prácticamente no lo dice literalmente, pero sí, las celebraciones duraban 7 días y hay una boda. Entonces, si lo vemos de una forma escatológica, encontramos una cosa preciosa en ella. Sin embargo, también encontramos otros detalles que son importantes para la vida.
Por ejemplo, el encabezado de mi Biblia dice el agua que se transforma en vino. El agua que se transforma en vino. Pero sentí en mi corazón ponerle como tema, ¿por qué esperar hasta que todo se agote? ¿Por qué esperar hasta que todo se agote? Y esto es en el sentido de para acudir al Señor. ¿Por qué tenemos que esperar que las cosas pasen? ¿Por qué tenemos que esperar que las cosas se acaben, especialmente en nuestra vida, como está aquí representada? Vamos a ver que el vino representa de alguna manera la vida como figura, presenta la vida y que el Señor da una mejor vida a través de nuestro ser, a través del agua que está aquí, que representa la palabra de Dios. ¿Por qué tenemos que acudir hasta el final, cuando ya todo ya no es alegría, cuando ya todo no es felicidad, cuando en vez de abundancia hay escasez, cuando en vez de salud es enfermedad, cuando en vez de fuerzas hay debilidad, cuando después de tener habilidad hay torpeza? Aunque no queramos, vamos sintiendo la torpeza de nuestro envejecimiento, o por nuestro envejecimiento comenzamos a ver nuestras limitaciones, pero hasta que encontramos eso, empezamos nosotros a tratar la manera de buscar a aquel que puede cambiar nuestro lamento en baile. Pero es triste y es lamentable de que, como encontramos en esta porción, ¿por qué esperar hasta que todo se agote para poder acudir al Señor? ¿Por qué hasta que somos despreciados por los hombres buscamos a aquel que nunca nos ha despreciado? ¿Por qué hasta que ya no tenemos fuerzas buscamos a aquel que hubiera esperado que nosotros le diéramos nuestras fuerzas? Y esto es para nuestro bien, siempre es para nuestro bien, siempre es para nuestro bien. Si nosotros tan solo pudiéramos entender esto que acabo de decir, nuestra vida fuera diferente, y como hemos dicho en muchas ocasiones, a muchos de nosotros otro gallo nos cantaría. Lamentablemente el gallo que nos canta es para recordarnos lo que el Señor ha hablado en otras ocasiones a nuestra vida, pero nosotros creímos que podíamos y que a nosotros no nos iba a suceder. Amén. Quiero que veamos algunas citas bíblicas, y antes de que busquemos, podemos buscar el Salmo 104, el versículo número 15, vamos a ocupar unos versículos solamente para referencia de que lo que es el vino, qué es lo que representa el vino. Es para dos formas. Una es para ocuparlo indebidamente, como es el emborracharse, el perder la sobriedad, el volverse estúpido, el volverse tonto, el volverse insensato, el volverse fuera de sí. Ese es cuando se ocupa de una manera indebida. Sin embargo, el Señor está usando como ejemplo el vino para enseñarnos que así como el mundo, así como el hombre busca el vino para alegrarse, hay un mejor vino, y es el que Él da, en el cual el apóstol Pablo dice en su carta a los Efesios: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu. Amén. Es una gran diferencia. Entonces, también sentí en mi corazón, y no va a quedar así el tema, pero sentí en mi corazón también poder poner como tema: Él hará un milagro en ti. Él hará un milagro en ti, como el milagro que Él hizo en la boda de Caná en Galilea. Dice el Salmo 104:15, y después vamos a ver el Proverbios 31:6. Y él dice: y el vino que alegra el corazón del hombre, y el vino que alegra el corazón del hombre, eso es lo más importante. Y el vino que alegra el corazón del hombre, mire cómo está ocupando el Señor el vino como una figura. El aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Ahí encontramos tres elementos muy importantes que hoy estamos ocupando la cita bíblica solamente para ver lo que en sí representa el vino. Veamos el Proverbios 31,
31:6. Y después vamos a ver Cantares 1:2. Dad la sidra al desfallecido, oiga, y el vino a los de amargado ánimo. Todo aquel que tiene una vida amargada, hay que darle a Cristo el mejor vino. Él representa el vino. Él da alegría a nuestra vida. Él hace un milagro en nosotros. Cantares 1:2 dice, oh, si Él me besara, palabra de Dios, los besos de Dios es la palabra. Si el Señor le habla esta mañana, es porque el Señor le besa. Oh, si Él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Mire qué tremendo. Y se recuerda las palabras del maestresala cuando probó el vino. Llamó al esposo y le dijo una gran verdad. El mejor vino se da al principio, donde alguien lo puede degustar y decir, ah, qué vino más fino. Pero el peor lo sacan cuando ya todo el mundo está emborrachado. Ya no se dan cuenta ni qué es lo que le meten, chicha le dan. Entonces, qué tremendo, ¿verdad? Entonces, qué precioso es, porque mejores son tus amores que el vino. Tú has dejado el mejor vino para el final, le dice el maestresala. Yo espero que usted esté en su último vino. Amén. También en Lucas, capítulo 10, versículo número 34. Mire el vino, qué precioso el uso que se le da al vino, la figura. Acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, para purificar, el aceite para suavizar, para limpiar el vino, para desinfectar. Ocupó el vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó a la iglesia y cuidó de él. Y le dijo al pastor, aquí te dejo para que me lo cuides 2 días. Y si en estos 2 días él necesita algo más, cuando yo pase, te lo pago. Mire qué lindo es el vino del Señor, ¿verdad? Ahora, volvamos nuevamente al Evangelio de Juan. Y dice el 2:3. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Qué importante eso, no le dijo, haz vino. No le dijo, haz un milagro. Porque fíjese que era la primer señal que el Señor estaba haciendo. Si tan solo entendiéramos que el Señor nos muestra algo de Él, si nos da una señal, la señal significa que Él está diciendo que vendrán mejores cosas. Esta solo es la señal. Lo mejor está por venir. Entonces, cuando Dios le habla a usted, es una señal de que usted va a ser bendecido por Él, de que usted va a recibir mejores cosas. Esto es una señal nomás de lo que es su ministerio, de lo que Él hace con su pueblo. Por eso habla Juan que estas eran primeras señales. Él no había hecho milagros antes. De seguro Él quizás no ha hecho milagro en alguno de ustedes. Hoy es una señal de que Él quiere hacer muchos milagros en usted. Amén. Entonces vemos que el vino faltó. ¿Qué significa que el vino falte? El vino, si lo vemos nosotros en lo que es el evento literalmente, no figurativamente, sino literalmente, había una fiesta, había una boda, y eso vamos a explicar algo otras cosas, que el vino faltara era un verdadero problema. El vino, al faltar en la fiesta o en la vida del creyente, al haber algo que quita el gozo, que detiene la alegría, es porque hay un verdadero problema en la vida de alguien. ¿Qué es lo que le falta a usted? Es un verdadero problema. Y eso estaba pasando en esta fiesta, en esta reunión, en esta boda. Entonces, el vino faltó, un verdadero problema. Él vino para estar con nosotros. Amén. Él vino para hacer un milagro en nosotros. Y permite la escasez porque Él se quiere glorificar.
Y dice el final del versículo 11, leímos, y sus discípulos creyeron en Él. Él quiere que usted salga de aquí creyendo de que para Él no hay nada imposible y que su lamento lo puede cambiar en baile. Su necesidad la puede proveer. Su conflicto lo puede resolver. Él quiere que usted y yo creamos en Él. Amén. Démosle un buen aplauso al Señor, hermano. Que la gloria sea para el Señor. Yo me pongo celoso cuando a los deportistas les dan más aplausos que al Señor. Me pongo bien celoso, me cae mal eso. Como decía una hermana de semejantes patas rajadas. Me daba risa eso. Gracias a Dios que cuando lo dijo ya no era deportista yo. Si Él está ya en nosotros, nuestro final será mejor. Ya lo tiene usted a Él, su final es mejor. Y dice el libro de Eclesiastés, capítulo 7 y versículo número 8, que es mejor el final del negocio que el principio. Dice, mejor es el fin del negocio que su principio. Y aquellos que son empresarios saben lo difícil que es comenzar una empresa, comenzar un negocio. Y dice el Señor que si estamos en Él, va a ser mejor el final de nuestra vida. Por eso más adelante dice que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Y nadie se quiere morir. Y es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Por qué? Porque su vida está escondida en Él. Entonces, por lo tanto, su muerte no es muerte, es dormir. Por lo tanto, es mejor. Amén. Hagamos que nuestro final sea mejor que nuestro principio. Hagamos, porque esto no solo depende del Señor, depende de nosotros. Solo usted puede cambiar. Y especialmente, Él ha permitido, en su infinita misericordia, que el vino que lo embriaga se acabe. Que la fiesta que usted celebra se le acabe. Que la disponibilidad que usted ha tenido se le acabe. Que las fuerzas que lo han sostenido a usted se le acaben. Porque si no, Él no puede hacer un milagro en usted y en mí. Por eso, lamentablemente, la mayoría de los humanos venimos todos calaseados al Señor. Venimos amargados. Y andamos buscando una cueva de Adulán. Porque ¿quiénes fueron los que llegaron a la cueva de Adulán donde se encontraba el mesonero David? Los amargados de espíritu, los endeudados, los atribulados, los despreciados, los abandonados, los enfermos. Esos fueron los que llegaron. Pero el Señor hizo que su final fuera mejor, convirtiéndolo en los 300 varones que defendían el reino y al ungido. Increíble, ¿verdad? Y eso lo desprecia el hombre, ¿sabe? Usted y yo hemos despreciado esto durante mucho tiempo de nuestra vida. Por eso es muy importante tener un nuevo nacimiento para poder comprender esta palabra. Y la única manera de hacer efecto en el que no es convertido es que esta palabra lo convierta. Que esa agua lo convierta en vino. Las bodas en los días de Jesús eran fiestas de una semana de duración. Los banquetes se preparaban para muchos invitados. La semana se la pasaban celebrando, pasaban una semana celebrando la nueva vida de la pareja. Mire qué importante era esta reunión, pero había que preparar porque los invitados eran muchos. Y qué tremendo, porque aquí nosotros encontramos un ejemplo, encontramos una advertencia, encontramos un consejo. Encontramos un consejo. Nadie se prepara para la vida. Y lo que creemos que lo hacemos de una manera indebida, porque dejamos fuera lo más importante. Y lo que debería ser nuestra prioridad es lo último. Lo que debería ser cabeza en nosotros lo hemos dejado como cola.
Y qué triste y qué lamentable que lo que hemos dejado como cola después nos vuelve y nos pone como cabeza. Nos pone encima y no debajo. Te prestarán y no prestarás. Mire todas las bendiciones que eso conlleva. Y no estoy hablando de cosas materiales. Yo espero que usted me esté comprendiendo a qué me estoy refiriendo. Entonces, el ser invitado y no asistir era un insulto muy grave para el que invitaba. Y mucha gente, y cuánto tiempo nosotros recibimos la invitación del Señor y no aceptamos. Y no nos percatábamos que era un insulto grave a Dios cuando Él nos llamaba, cuando Él nos invitaba. Y esto es que para cambiar nuestra vida. Porque ¿qué beneficio tiene Dios de mí? Yo tengo beneficios de Él. Él no necesita de mí, yo lo necesito a Él. Él es el que tiene la medicina. Él tiene la cura para mi vida. Y todavía con arrogancia, no tengo tiempo, estoy muy ocupado. Es que ustedes son fanáticos. Esa ha sido la respuesta que nosotros hemos dado y que hemos oído de muchos. Para atender a tanta gente se necesitaba una planificación cuidadosa. Y el día de ayer, lamentablemente, el día de ayer compartíamos sobre la necesidad de poder planificar y poder llegar al éxito. Y la Escritura nos enseña cómo nosotros podemos alcanzar el éxito, la prosperidad, la abundancia en nuestra vida. Y no hablo en sí de las cosas materiales que están incluidas, porque todo lo que toque será tuyo, todo lo que la planta de vuestro pie pisare será vuestro. Eran las promesas del Señor. Todo lo que tú toques se va a multiplicar. Todo lo que tú hagas será prosperado, etcétera. Entonces, tremendo, porque para atender a tanta gente se necesitaba una planificación cuidadosa. Era una vergüenza que se acabara el vino, pues rompía las leyes tácitas de la hospitalidad. Leyes que no estaban escritas, pero estaban en el corazón, estaban en el silencio de la hospitalidad. Por eso es tremendo cuando vemos que Simón el fariseo empieza a cavilar en sus pensamientos, y el Señor Jesús, sabiendo los pensamientos de él, Simón, te diré una cosa, di maestro, le dio el derecho. Él pidió permiso y le dijo una de las muchas cosas: yo entré a tu casa y no lavaste mis pies. No había una ley, pero sí en el corazón de cada uno de nosotros debe existir esa ley de la hospitalidad, una ley tácita, una ley que no se menciona, que no se dice, que no se habla, que no se ve, que no se siente, que es silenciosa, pero uno que lo recibe, uno como receptor, se siente indigno de recibir tanta atención. Entonces, es tremendo, porque era una gran vergüenza que el vino faltara o se acabara. Cuando falta algo es porque no se planificó o no se planificó bien. En algo fallamos. Si hablamos de la fiesta, de la boda, si estamos conscientes que va a venir mucha gente, y el problema es de que no solamente vienen solo invitados, sino que vienen gente no invitada. Y habemos algunos que no medimos, abusamos, que quiere decir abusivo. No medimos, no nos percatamos de lo que vamos a producir cuando nos invitan solo a nosotros y llevamos a 10 más. Y peor si decimos, mire, fíjese que los otros 5 no vinieron, ¿me puede llevar los platos? O traen un gran botellón y ahí están echando el refresco o lo que sea. Es mentira, eso nunca se ha hecho. Es que lo veo muy serio. Entonces, era una gran cantidad de gente la que se esperaba, por lo tanto se tenía que planificar. Y cuando falta algo es porque o no se planificó o no se planificó bien.
cuando en nuestra vida falta algo, es porque en algo fallamos. Por eso el día de ayer era muy interesante la enseñanza. El Señor Jesús quiso resolver un verdadero problema. Él quiere resolver ese problema que nosotros tenemos. Nosotros tenemos un verdadero problema. Muchos no somos felices. Muchos no tenemos paz. Muchos no tenemos tranquilidad. Muchos no tenemos libertad. Muchos no tenemos abundancia. Muchos no somos libres. Muchos somos amargados. Muchos pasamos en el valle solo deprimidos. Y otros que nunca bajamos del collado somos orgullosos. Entonces el Señor quiso resolver un verdadero problema. El vino es tan esencial en una boda, es tan esencial en una boda, que el Talmud dice así: donde no hay vino, no hay alegría. Y yo diría, donde no está Cristo, no hay nada. Porque usted puede tener todo lo que quiere y no tiene a Cristo, no tiene nada. Porque dice el Señor, necio, y si esta noche vienen y piden tu alma. Y si leemos a Job, dice que desnudo vamos a regresar al centro de la tierra. Entonces el Señor quiso resolver un verdadero problema. Al faltar el vino, la fiesta se interrumpía. Cuando detectamos en nosotros que falta algo, la alegría se interrumpe. Es como que estemos disfrutando una sopa rica y de repente le caiga una mosca. Todo el mundo la bota. Solo algunos que la agarran y le dicen, escupe, escupe, escupe. Disculpe. Entonces el Señor quiso resolver un verdadero problema. La fiesta se interrumpía. Nuestra vida se interrumpe cuando en ella falta algo muy importante. Nadie lo sabe, posiblemente nadie lo ve. Quizás nadie se imagina. Pero nosotros sabemos que falta algo importante en nosotros. Podemos tenerlo todo. Entre comillas, podemos gozar de todo. Pero hay algo muy importante que en nuestra vida se ha interrumpido. Hay gente que se queda en blanco pensando, algo le pasa. Algo muy importante le falta. Es triste y es lamentable cuando las personas llegan a darse cuenta que una profesión no les da la felicidad que creían que les iba a dar. Una profesión no da la seguridad que uno cree que da. Es una bendición alcanzar una profesión, yo no estoy yendo eso, sino que muchos creemos que al alcanzarlo vamos a ser felices. Es triste y lamentable llegar a una edad donde nos damos cuenta que el dinero no da la felicidad. Hay gente que añora tener un lugar donde ir a descansar y cuando ya lo tiene, lo que menos hace es ir ahí a ese lugar. Porque hasta eso le aburre. Está en el lugar y quiere estar donde estaba. Y así pasa esa situación. Entonces, nuestra vida se interrumpe cuando en ella algo muy importante falta. Como la felicidad representada en el vino. Depende quién nos haga felices. El vino se acaba. El vino se termina. La falta de vino podría haber sido porque los padres del novio eran de pocos recursos o porque habían llegado demasiados invitados, de pocos recursos. ¿Cuántos no somos felices porque nuestros padres eran o son de pocos recursos?
¿Cuántos sentimos que somos necesitados porque nuestros padres son de pocos recursos? Pero si el vino faltó porque los padres del novio eran de escasos recursos, qué maravilloso saber que dentro de los invitados, espero que el Señor sea invitado en su vida, Él va a ser entonces el milagro de su escasez. Nuestra vida está vacía. Se acabó el vino. Y nuestra vida está representada en las 6 tinajas. Qué casualidad que 6, ¿verdad? El día en que el hombre fue hecho. Y por lo tanto representa al hombre el día 6. A la humanidad está representada en el número 6. Habían 6 tinajas. Y eran de piedra. Las tinajas. Eran para ser ocupados en los ritos de la purificación. Significa que esas se mantenían con agua para que en los ritos religiosos de los fariseos, etcétera, pudieran lavarse, limpiarse, ya sea las manos y los pies por las impurezas de la vida. Estaban ahí, eran 6. Y qué casualidad también de que a estas tinajas le cabían aproximadamente 70, 80 y hasta 100 litros de agua. 2, 3 cántaros, dice ahí. Y qué tremendo que la vida del hombre es de 70 años. Y los más fuertes, los más robustos, de 80. Y con todo, lo demás, con todo se vuelve una carga. Todo pesa. Aún la langosta pesa cuando se pone encima del hombre. Entonces, qué tremendo porque todo lo que representa esto que está aquí, que no podemos estar sacando las figuras que encontramos en cada una de ellas, por razones de que tenemos que dar el mensaje que Dios quiere que usted y yo recibamos. Entonces, nuestra vida está vacía. Habían 6 tinajas. Entonces, las tinajas estaban vacías. Mire la figura tremenda, estaban vacías. Entonces, el Señor dijo que se llenaran de agua. Note qué importante, llenaron las tinajas de agua. Entonces nuestra vida está vacía, ¿qué debemos de hacer? Llenarla de agua. ¿Y qué significa el agua en la palabra? La palabra. Y qué tremendo y qué difícil es que nos convenzan de que nuestra vida, para que sea una vida de verdad, vida, que cuesta que nosotros entendamos, y si lo entendemos, no lo hacemos. Porque el día de ayer veíamos de que tenemos que planificar, pero después de planificar hay que accionar, hay que hacerlo, y hay que hacerlo con fe, y hay que hacerlo con paciencia, y hay que hacerlo con sabiduría, hay que hacerlo con diligencia, que fue una palabra clave el día de ayer. Hacerlo con diligencia. Entonces, qué difícil, hermano, es increíble, se lo digo por experiencia. Yo no lo he leído en un libro, no lo he leído en un comentario, no necesito, esto lo he visto yo en tanto tiempo, hermano, que a la gente hay que persuadirla. Es más fácil convertir a un no convertido, lógico, ¿verdad? Pero convertir a un no creyente, a un incrédulo, que hacerle a convencer a un creyente de que es necesario que para que Dios obre en él de una manera maravillosa, milagrosa y hasta sobrenatural si es necesario, que tiene que llenarse de la palabra de Dios. Y qué difícil es. La gente casi no se congrega. La gente se congregue o no, lo que menos hace es leer la escritura. La gente se congregue o no, hablo de creyentes, no oran, no saben lo que es un ayuno en su vida. La gente sirva o no sirva, difícil que se vuelva un servidor del Señor. Y el Señor dijo llenarlas. ¿Y llenarlas hasta dónde? Hasta el tope. ¿Y qué dice el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses? Dice que la palabra del Señor more en abundancia en vosotros, dice. Que la palabra de Dios more en abundancia en vosotros.
Que vuestra vida sea de cantos, de himnos, de alabanzas. ¿Por qué? Porque eso es lo que hará que tu vida se vuelva un milagro, que su vida se vuelva un milagro. Eso hará que su vida sea una vida próspera en todos los sentidos, que usted se vuelva una persona fuerte, poderosa, sabia, que tenga poder, que tenga felicidad. Y usted se va a dar cuenta que cuando usted se llena de la palabra de Dios y comienza el Señor a cambiar su vida en un vino, que es el mejor, usted se va a dar cuenta de que aunque no tenga dinero, lo tiene todo. Que Dios le concede hasta los mínimos deseos. A veces dan ganas de tomar horchata y cuando uno oye un hermano horchata le dan a uno. Imagínese qué tremendo eso. Por casualidad usted no se ha quedado varado en un lugar desolado y usted dice, Señor, Dios mío, ¿cómo hago? Envíame un ángel y de repente pum, pasa un hermano. Hermano, ¿qué le pasó? Y usted se queda. Y el hermano decía, hasta mudo está del miedo que tiene. No, que el Señor le está a uno correspondiendo en el instante, respondiendo en el momento. Entonces, tremendo porque nuestra vida tiene que ser llena de agua. Palabra con rema, y Él convertirá en vino, en felicidad, nuestro rema. Era el mejor vino. ¿Quién lo dijo? El maestresala, alguien que no sabía quién y cómo lo había convertido o hecho el vino. Fue el maestresala, el que dijo que era el mejor vino. Las obras de Cristo en nosotros se recomiendan por sí mismas, aún ante quienes no conocen a su autor. ¿Cuántos pueden admirar en nosotros, aunque no sepan quién ha cambiado nuestro lamento en baile? ¿Quiénes son los que admiran en nosotros, aunque no sepan quién lo ha hecho? Pero yo veo que usted, a pesar de los problemas que tiene, yo lo admiro, yo la admiro a usted. ¿Y cómo hace? No saben al autor del que ha hecho esto. ¿Y usted por qué no pierde la cabeza? ¿Y usted por qué no dice malas palabras? ¿Y usted por qué tiene tanta paciencia? ¿Y usted por qué tiene tanta fe? ¿Y por qué usted tanto confía? No saben quién es el autor, igual que el maestresala. Pero es necesario que el agua entre en nosotros para transformar nuestra vida diaria. Es necesario que la palabra entre en nosotros para que ésta pueda transformar nuestro lamento en baile. Pero lamentablemente es de lo que menos sabemos, es de lo que menos conocemos. Hacemos muchas actividades, pagamos precios altísimos por muchas cosas que nos gustan, que al final no nos vuelven felices. Como en el tiempo de que vivíamos en el mundo, íbamos a una fiesta y según nosotros íbamos a alegrarnos. Una vez se acababa la fiesta, entramos nuevamente a nuestra realidad. Y el que bebía quedaba en un peor estado. Entonces, se da cuenta de que no hay nada realmente que pueda permanecer. Entonces, hagamos que ese milagro se dé todos los días en nosotros. Cada vez que nos llenamos de su palabra, Él hace milagros. Amén. Fíjese que es bien tremendo porque dice el versículo número 1 de Juan 2, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. O sea, ¿dónde se hizo el milagro? En Caná de Galilea. Ahora, ¿qué significa Caná? Caná significa caña. Eso significa Caná. Representa personas débiles y frágiles. Representa personas débiles y frágiles. Usted puede levantar 200 kilos y ser una persona débil y frágil a los sucesos de la vida, a los problemas, a los conflictos, a las malas noticias. Esa fuerza física no le sirve. Usted puede ser un erudito en cualquier área de la vida.
Usted puede ser admirado en cualquiera de la vida. Sin embargo, usted puede ser una persona débil y frágil. Hay personas que manifiestan una dureza, son amolertos y tienen autoridad y se enojan. Y son débiles y frágiles. Caná. Y algo tremendo que dice ahí. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná. ¿De dónde? De Galilea. ¿Y qué era Galilea? Veamos en el capítulo 7 de Juan, 7:52. El capítulo de Isaías 42 dice que no quebrará la caña cascada, hablando de que Él no arruinará al débil. Pero 7:52 dice así, respondieron y le dijeron, ¿eres tú Galileo? ¿Eres tú de Galilea? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Entonces Galilea era un lugar menospreciado. Entonces, si somos débiles y frágiles y somos menospreciados, entonces necesitamos llenarnos de agua. Llenarnos de palabra. ¿Y cómo se vuelven aquellas personas que se llenan de la palabra de Dios? Algunos de ustedes lo han experimentado. Ustedes saben cómo las personas que se llenan de la palabra de Dios van siendo transformadas y van siendo de bendición cada vez más. Entonces, encontramos nosotros que es para débiles y frágiles donde se hace el milagro. Isaías 42:3, por el asunto de Caná, que significa caña. Caña, algo débil, algo que se levanta del agua, que crece bastante y por eso es débil, porque se estira. Y dice así, no quebrará la caña cascada, o sea, no arruinará al débil. No lo quebrará, y lo dice también, no lo vamos a ver, dice en Mateo capítulo número 12:20, y en el capítulo 11:7, siempre de Mateo, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el desierto, por el viento? A eso mire de lo que está hablando, y usted sabe quién era esa caña. Era Juan el Bautista. Y qué tremendo hombre, ¿verdad? Estaba lleno de vino. El vino, cuando se sirve al principio, cuando se puede degustar y apreciar su buena calidad, por eso se sirve al principio. ¿Qué significa esto? Muchos creemos en nuestra juventud que hemos degustado la vida porque gozamos de sobriedad y fuerzas. Muchos hemos creído que el mejor vino lo hemos tenido en nuestra juventud. Y quiero decirle algo, hay algo mejor que eso, mucho, mucho, mucho mejor que eso. Está representado y al principio dan el mejor vino. Y todo el mundo cree que es el mejor vino. Y lo degustan y es el mejor vino para ellos. Pero el maestro Sala, cuando probó el vino hecho por el Señor Jesús, dijo, tú has dado el mejor vino al final. Y nadie hace esto. Usted ha creído hacer el mejor vino, pero el Señor tiene uno mejor que el que usted ha disfrutado. Pero hay que vaciarse para el que tenga entendimiento de lo que acabo de decir. Muchos creemos que en nuestra juventud hemos degustado de lo mejor, pero esto pronto se acaba. Por eso cuando la gente está embriagada, dice el maestro Sala, se les da el de peor calidad. ¡Qué tremendo! Aquí hay sabiduría. Cuando la gente está embriagada, se le da el de peor calidad. Significa que el mundo te da lo peor cuando eres viejo. Porque ya no tienes dinero, ya no tienes fuerza, ya no tienes belleza, ya no sirves. Pero el Señor te da la mejor vida para ese cascarón.
Tremendo artista famoso con voz privilegiada, hermano, increíble. Le dieron 30 años al mundo. Hoy que son ancianos, hoy el Señor dice, hoy me vas a servir a mí. Hoy te voy a dar el mejor vino. Y dice esta gente ya convertida y sirviéndole al Señor y esa voz para Él, dicen, si yo hubiera sabido, desde mi juventud le hubiera dado toda mi vida al Señor. Qué tremendo Dios este. Venimos un bagazo y Él nos toma siendo bagazos. Por eso Pablo tiene razón cuando dice, la escoria de este mundo. Hoy entiende por qué. Porque ninguno le quiso dar su vida al Señor. Entonces terminaron en escoria. Terminaron en lo más vil. Terminaron en lo más menospreciado. Por eso el Señor le dice a Israel que es una figura también. Cuando Israel es desechado por sus maridos, le dice el Señor, ahora que estás necesitada, ve y busca a esos maridos, de los cuales se aprovecharon de tu belleza, de tu juventud, de tus riquezas. Ve, diles que te ayuden. Pero el Señor les habla a través de Oseas. Aunque seas una adúltera, te vuelvo a tomar. Denle un aplauso al Señor. Dígame, ¿quién hace eso por uno que es un bagazo? Nadie. Si hasta nuestros propios hijos nos abandonan cuando estamos en la vejez. Y aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo yo, Jehová el Señor, te recojo. Él tiene el mejor vino para nuestra vida. Y si es al final, es porque nosotros así lo decidimos. Por eso dice, sus misericordias son nuevas cada mañana. María tal vez no pedía que Jesús el Señor hiciera un milagro, sino que les ayudara a resolver este problema tan importante, resolviendo con vino. Tal vez hallando vino, consiguiendo vino, y posiblemente en última instancia que él hiciera vino, que fue lo que hizo. Pero no dice la Escritura que así fue. Ella solo dijo, no tienen vino. Una madre podría decir, no tienen vida. Un esposo, una esposa puede decir, no tiene felicidad. Otro podría decirle al Señor, está en miseria. No es feliz. Le falta mucho. No ha encontrado la felicidad. Por eso la respuesta del Señor a María no es fácil de entender. Y quizás ese es el punto. A lo mejor María no logró entender lo que Jesús pensaba hacer. Eso es muy importante. Ella quizás no logró captar qué es lo que el Señor pensaba hacer. Pero pasó algo muy importante en el versículo número 4. Porque el Señor le dice, difícil la respuesta de comprender. Le damos sentido, sí, pero no es el momento. Pero así veámoslo, con este contexto, es difícil lo que el Señor le dijo. Porque ella solo le dijo, no tienen vino. Entonces viene él y dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Deja que ellos me pidan a mí y yo voy a hacer lo que ellos quieran. No solamente de que no es mi hora de que él tiene que llegar a la cruz, que eso es lo real, el meollo es eso, pero aquí en Caná de Galilea, el frágil, el débil y el menospreciado tiene que estar en necesidad. Esa es mi hora. Su necesidad es la oportunidad para Dios, no su abundancia, no con sus fuerzas, no con su riqueza, no con su belleza.
Su necesidad es la oportunidad de Dios. Y que Dios más paciente que ha estado esperando nuestro desgaste. Que estemos decrépitos. Porque jóvenes, no le damos nuestra vida a Él. Tan así que la mayoría de los jóvenes nos casamos en yugo desigual. Acabó el tiempo. Tanto así es la verdad en nosotros. En el versículo 4 le decía: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: oiga, haced todo lo que os dijere. Significa que María confió en lo que él haría. Significa que si usted está en necesidad, tiene que ser como María, dejar hacer todo lo que él diga. ¿Cómo lo va a hacer? Déjalo. Háganle caso, obedezcan. Si él te está diciendo que esta mañana es necesario, porque ya lo probaste todo y nada te ha funcionado, entonces si él te dice que te llenes de agua, llénate de agua. Pero yo no es agua lo que necesito. Tú llénate de agua. Ay, pero eso de congregarse. Tú congrégate. Aunque no sepamos qué es lo que Él va a hacer. Si Él ya comenzó en nosotros, lo va a terminar. Eso tengámoslo por seguro. Como lo dice Pablo, estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar. Entonces, qué tremendo, porque viene María y confió en lo que Él haría. Entonces, los que nos encontramos en situaciones que no entendemos, debemos seguir confiando en que Él hará lo que es mejor. Entonces, ¿quién se iba a imaginar que el decir, llénala de agua? ¿Y de agua para qué? Si no es agua lo que se necesita. Agua hay. No han pedido agua, pero hagan todo lo que Él diga. ¿Y cuántos confiamos en que hacemos todo lo que Él dice, aunque a nuestro parecer es absurdo, no tiene sentido? Hagámoslo. Versículo número 6. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora. Sacad ahora. Se llenaron de agua, sacad ahora. ¿Qué es lo que necesitamos? Llénese de la palabra. Y cuando usted necesite hacer algo, sáquelo. O va a brotar. De vuestro interior fluirán ríos de agua viva. Usted sabe lo que significa eso. Entonces, qué tremendo, porque cuando nos encontremos en estas situaciones tan difíciles, conflictivas, hagamos lo que Él dice y confiemos en Él, porque realmente Él hará lo que es mejor. Entonces María se sometió a la forma de resolver de Él. Fíjese bien, María se sometió a la forma de resolver de Él. Ella había pedido a Él algo al decirle, se les acabó el vino. Entonces, ¿quién estaba de alguna manera resolviendo? Ella, al pedirle al Señor, al informarle, se quedaron sin vino. O sea, están en vergüenza. Esto le va a acarrear graves problemas. Y tú estás aquí. No sé si comprende eso. Y tú estás aquí. En un momento duro, diga: Señor, tú estás conmigo. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. Pero voy a confiar en que lo que hagas va a ser lo mejor. Entonces, eso estaba pasando en ese momento. Entonces María se sometió a la forma de resolver de Él. Reconoció que Él era más que su hijo. Era el Hijo de Dios. Era Dios mismo.
Cuando presentamos a Cristo nuestro problema, quizás pensamos que sabemos cómo Él lo resolverá, pero Él de seguro tiene un plan diferente. El Señor, yo sé cómo va a ser el Señor. El Señor va a tocar el corazón de aquí, se me abrió una puerta allá, y tal que dirá, y un montón de cosas. El Señor, sí, yo sé cómo va a actuar, porque yo sé cómo el Señor ha hecho en otros hermanos. No, en ti lo más seguro que lo hará diferente, pero lo hará. Lo importante es que lo hará, no cómo lo hará. Él siempre resuelve de la mejor manera, y no como nosotros muchas veces podemos pensar. Entonces, como María, debemos someternos y permitirle que resuelva los problemas nuestros a su manera. Así como el vino que Jesús el Señor hizo era el mejor, también la vida en Él es mejor que la nuestra. ¿Por qué esperar hasta que se agote todo para acudir a Dios? El tema. Repito, ¿por qué esperar hasta que se agote todo para acudir a Dios? Fíjese que a mí siempre me preguntan, muy seguido, hermano, ¿y por qué las iglesias son más de mujeres que de hombres? El verdadero origen es, usted ya lo sabe porque se le ha enseñado, el verdadero origen es porque Eva estaba consciente de lo que había arruinado. Y a ella se le dio la promesa de que se iba a restaurar todo lo que arruinó. Eso es lo bíblico. Pero la realidad, ¿cuál es? ¿Por qué las mujeres llenan las iglesias? Porque las mujeres, la mayoría de ellas, están solas. Si no, no estuvieran en el Señor. La gran mayoría. Increíble la cantidad de jovencitas que perdemos porque se casan en yugo desigual. Hasta que estén solas. Hasta que estén violadas en todos sus derechos. Y el hombre no tenga ningún interés sobre ella, van a venir de nuevo a la iglesia. Y van a ir a buscar a que el agua se les convierta en vino. Disculpe, hermana, que haya dicho esto. Tal vez porque soy hombre lo dije, ¿verdad? ¿Por qué reservar lo mejor para el final? Hoy lo entiende, ¿verdad? Hoy lo comprende. ¿Por qué reservar lo mejor para el final? Cuando Cristo no llega a nuestra vida, en nuestra situación que hemos estado hablando, la mayoría de las personas, si no se suicidan, están deseando morirse. Y aquellos que estamos en el Señor, a pesar de los conflictos y de las situaciones, todavía no nos queremos morir. Nunca se me olvidan las palabras de mi hermano Benjamín. ¿Se acuerdan, hermano Benjamín? Hasta hoy que me ha amanecido el Señor en mi vida, me dice, me tengo que morir. Yo no me quisiera morir, hermano, me decía. Quisiera hacer todo lo que el Señor quiere, pero ya su tiempo se había terminado. Pero sus últimos días fueron los mejores y murió en sus mejores días. Por eso dice que David murió lleno de días, y no porque eran muchos y murió a los 70. Entonces, ¿qué significa? Usted, si está verdaderamente en Cristo, usted dice, son mis mejores días. Pero cuando andabas por el Polvorín, son mis mejores días. Pero cuando andabas en Santa Carlota, son mis mejores días. Pero las grandes fiestas que hacías, pero hoy son mis mejores días. Amén. Llegará el día, el tiempo en que usted entenderá esta verdad. Espero que sea hoy, porque a algunos se les está acabando. Y no estoy bromeando. Estoy hablando en serio. La vida del hombre es de 70 años. Y algunos estamos a unos segundos. Porque para el Señor 1000 años es como un día. Entonces estamos en los segundos. Estamos en los segundos.
estos últimos segundos haga que sean los mejores de su vida. ¿Cómo? Llénese de la palabra de Dios y deje que Él haga el milagro que usted necesita. Démosle un aplauso al Señor. Padre bueno, gracias. Gracias, Señor. Porque solo el tema habla de la realidad de mi vida. ¿Por qué esperar hasta que todo se agote para acudir al Señor? Todos, Señor, tenemos un verdadero problema, porque algo nos falta en esta vida. Al rico le hacía falta venderlo todo y darlo a los pobres para depender de Dios, para que fuera verdaderamente rico y gozara de la vida eterna. Algo te falta, le dijo el Señor. Y es que tienes que renunciar a tu avaricia. ¿Qué es lo que le falta? Y lo que le falte para usted es un verdadero problema. Pero hay una promesa del Señor, hay una palabra del Señor en esta mañana. Recíbala y el Señor hará que eso que le hace falta sea lo mejor de su vida. Como en la boda de Caná, en la boda de débiles y frágiles, en la boda en Galilea, una tierra menospreciada. Él puede cambiar su lamento en baile. Venga a Él. Ponga a un lado el orgullo, como la avaricia tuvo que haberla puesto a un lado el rico y no lo hizo. Ponga a un lado el orgullo y dígale: Señor, me falta algo y yo lo sé que es lo que me falta, y además tú lo sabes, Señor, que es lo que me hace falta. Haz un milagro en mí este día. Haz que el agua que he recibido se convierta en vino. Él quiere hacer un milagro en usted y en mí, si lo necesitamos. Y confíe en que lo que Él hará será lo mejor. Y así fue. Porque ¿quién podía pensar que el llenar las tinajas de agua se iba a convertir en vino? No le hicieron absolutamente nada al agua. Solo fue la orden del Señor: sacadlo ahora. Y cuando lo sacaron, ya no era agua, era vino. Cuando usted menos sienta, ya no será el fracaso de su vida, será el éxito de su vida. Ya no será la amargura de su vida, será la alegría de su vida. Ya no será la tristeza de su vida, será su contentamiento. Ya no será debilidad, será fuerza. Ya no será menospreciado, será apreciado a los ojos del Señor. No se quede en su silla si usted ha recibido esa palabra del Señor. Tráigala al maestresala, que vea el agua ya hecha vino. Y verá que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. ¿Cuántos necesitamos que el Señor haga un milagro en nuestra vida? ¿Cuántos hemos dicho: Señor, yo no soy feliz, yo no sé lo que es la felicidad?
Desconozco la satisfacción. No sé lo que es verdaderamente la alegría. Señor, nunca he tenido paz. Algunos llegan a decir, y de seguro así es, mi vida siempre ha sido una vida miserable. Pero hoy el Señor puede hacer un milagro en usted. Solo permita que Él lo haga a su manera. Y le aseguro que usted no se arrepentirá de haber obedecido. Por eso hagan todo lo que Él diga.